compañeros? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a su programa Jóvenes con Propósito. Aquí estamos para gloria de Dios, muy contentos. Mi nombre, para quienes no me conocen, soy Juan Diego Márquez. Estamos con nuestra compañera muy querida Nicole. ¿Cómo estás, Nicole, el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios, Juan Diego. ¿Y tú? ¿Cómo todo andas? Bien, todo bien. Contentos y con ganas de sacarle más jugo a estos temas del discernimiento. Yo creo que vale mucho la pena. Sí, yo también. Siento que vamos a agarrar un muy buen camino hoy. Exactamente. Vamos pues primeramente en oración, ¿va? Poniéndonos en oración para encomendarnos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen purísima, Madre Santísima del Tepeyac, tuyos somos, Madre Santa. Quédate con nosotros, guíanos a tu Hijo bendito, al Padre Celestial. Santísimo Sacramento del altar, a ti te amamos, a ti te adoramos, a ti te bendecimos y a ti te glorificamos, Señor. Tuyos somos, Padre eterno, que nuestro corazón sea tuyo. Por favor, danos a Nicole y a mí los medios, las gracias, las luces, para que lo que digamos sea verdaderamente inspiración del Espíritu. Que lleguemos a donde quieres que lleguemos, Señor, que digamos lo que quieras que digamos, que todo sea para gloria de Dios y que quien los escuche les sirva, Señor. Abre sus corazones, su alma y sus mentes para que penetres tú con tu gracia, Padre eterno, por nuestra palabra. Nicole. Jesucristo, te pedimos que intercedas por nosotros ante tu Santísimo Padre, para que justo lo que acaba de mencionar Juan Diego se haga realidad. O sea, que podamos nosotros transmitirles a todos tus hijos y hijas lo que el día de hoy nos viniste a enseñar, y que cada uno del público amado pueda entender lo que le dices hoy. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues como ya dijimos, seguimos todavía con las catequesis sobre el discernimiento. El Papa va a penetrar en varios aspectos del mismo discernimiento. Y hoy el tema es muy bonito. Se llama Los elementos del discernimiento, la familiaridad con el Señor. Vamos a hablar de esa área, la familiaridad con Dios. Para quien lo quieran checar, o por si como otras veces no nos alcanza el tiempo y lo quieren leer ustedes, es la audiencia general del miércoles 18 de septiembre del 2022, audiencia del Papa Francisco, para que quien quiera la pueda revisar y seguir meditando, ¿va? ¿Te parece? ¿Empiezo a leer? Por favor. Va, que adelante. Va. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Retornamos las catequesis del tema del discernimiento, porque es muy importante el tema del discernimiento para saber qué sucede dentro de nosotros, sentimientos e ideas. Debemos discernir de dónde vienen. ¿Dónde me llevan? ¿A qué decisión? Y hoy nos detenemos en el primero de sus elementos constitutivos, es decir, la oración. Para discernir es necesario estar en un ambiente, en un estado de oración. La oración es una ayuda indispensable para el discernimiento espiritual, sobre todo cuando involucra los afectos, consintiendo dirigirnos Dios con sencillez y familiaridad, como se habla a un amigo. Es saber ir más allá de los pensamientos, entrar en la intimidad con el Señor, con una espontaneidad afectuosa. El secreto de la vida de los santos es la familiaridad y confidencia con Dios, que crece en ellos y hace cada vez más fácil reconocer lo que a Él le agrada. La oración verdaderamente es familiar y en confidencia con Dios. No es recitar oraciones como un loro, bla, 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 bla. No. La verdadera oración es esta oportunidad y afecto con el Señor. Esta espontaneidad y afecto con el Señor. Esta familiaridad vence el miedo o la duda que su voluntad no sea para nuestro bien. Una tentación que a veces atraviesa nuestros pensamientos y vuelve la conexión inquieto o inseguro o amargo también. El discernimiento no pretende una certeza absoluta. No es químicamente un método puro. No pretende una certeza absoluta, porque se refiere a la vida, y la vida no siempre es lógica. Presenta muchos aspectos que no se dejan encerrar en una sola categoría del pensamiento. Querríamos saber con precisión qué hay que hacer, pero incluso cuando sucede, no siempre actuamos en consecuencia. ¿Cuántas veces hemos vivido nosotros también la experiencia descrita por el apóstol Pablo, que dice así: no hago el bien que quiero, sino obro el mal que no quiero. No somos solo razón, no somos máquinas. No basta con recibir instrucciones para cumplirlas. Al igual que las ayudas,
Los obstáculos para discernir por el Señor son sobre todo afectivos, del corazón. Muy bien. Muy bien. ¿Te gustó, Nicole? Sí, o sea, siento que cada vez nos vamos adentrando más como al punto esencial del discernimiento. Efectivamente. Y pues aquí dice el Papa Francisco que primero se empieza con la oración. Exactamente, es que la oración es lo esencial y ya lo hemos hablado, vaya, no Sí, dejamos de hablar de eso. Es el vínculo genuino que tienes tú con Dios. Es que es inevitable, es necesaria la oración. Yo creo que nadie puede considerarse verdaderamente amigo de Dios, verdaderamente cercano a Dios. Nadie puede salvarse en realidad si no hay esa oración. Y aquí empieza a penetrar el Papa en esta idea de la familiaridad con Dios. ¿Por qué? Porque hay que entender esto. Muchas veces nos perdemos en rezos, ¿no? Uh-huh. Y que son muy buenos. O sea, lo puedo decir, yo rezo seguido y es muy bueno, es buenísimo. Que el Santo Rosario, que la Divina Misericordia, que las lágrimas de María, que el rezo del Padre Nuestro para esto, que la oración para esto, para los ocasiones sacerdotales, encomendarme a tal santo. Son buenas las oraciones, buenísimas. Pero me lo había explicado esto el Padre Héctor, que tanto hablamos. Sí, que tanto citamos aquí citamos en el aquí. programa. Sí. Pues es nuestro formador, ya lo hemos dicho, pero sí, es que sí, nos influye mucho en nuestras vidas de los dos. Esos rezos, inclusive los salmos, muchas veces, ¿cuál es el objetivo? Llevarnos a la oración, ponernos en un ambiente de oración. Por eso, ya lo hemos dicho también, si haces lectio divina o cualquier rezo, vale mucho la pena sí hacerlo, sí rezarlo, pero después meditarlo. Uh-huh. La oración es cuando ya te sientas a meditar y a platicar con Dios. Una cosa es, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de un noviazgo. No es lo mismo que llegues con la novia, con el novio y le cantes una canción, le leas un poema, que es algo escrito, que está muy bello seguramente. Y claro que es bonito, es muy bonito. Pero no puedes vivir toda una relación de noviazgo, de matrimonio a base de puros poemas. Ok, sí, totalmente. Entonces, ese poema, esa canción, ok. Sí te ayuda a la conquista. Claro, así, claro. Ajá. Pero debe después proceder al diálogo. Y al diálogo. Ajá, exactamente, a las acciones y al diálogo. A una conversación ya entre novios más sólida. Más sólida, no sí. Más al aire, ajá. Exactamente, ya más cotidiana. Ándale, justo. Más cotidiana y sí, exactamente, más sólida, que poco a poco pues se van hablando de decisiones, de cómo actuarías en esta situación, de qué piensas, qué opinas de esto, bla, bla, bla. Eso se va dando en el diálogo común. Más o menos algo así podríamos comparar. Esas oraciones son como los poemas, que claro, qué belleza que le estemos cantando poemas al Señor, pero también lleguemos y platiquemos con Él como amigos. Y también yo lo veo, Juan Diego, como, a ver, o sea, sí se nos instituyó, o sea, por ejemplo, el Padre Nuestro, por medio de Jesús, o sea, nos dijo, por esta oración, o sea, van a llegar al Padre, ¿no? Como sí. Para también romper el hielo al principio, claro. Y sentirnos más cercanos a Dios, claro. ¿No? Porque al final de cuentas, o sea, está dicho de que tiene que ser como nuestro amigo, o sea, es sí. Nuestro, o sea, tenemos que hablarle con una normalidad y así de tal cual para sentirnos cercanos a Él. Claro. Entonces así, ¿no? Exactamente, y entonces es lo que nos pide, pues para discernir en general, para llevar una vida cristiana, es esencial tener esa familiaridad con Dios. Es algo muy bello del cristianismo, yo lo diré así. ¿Por qué? Porque vamos a repasar todas las religiones y sin juzgar ni nada, pero inclusive pues otras religiones, sus dios o dioses pues son lejanos, hacen lo que quieren, muchas veces son caprichosos, impulsivos, me refiero a religiones politeístas. Uh-huh. Nos vamos a las religiones abrámicas, que son judaísmo, islam y cristianismo. Tanto en el judaísmo, aunque en menor medida, pero también, y en el islam principalmente, Dios es un Dios lejano, uh-huh. Al que hay que respetar, al que hay que tener miedo, al que hay que mantener contento todo el tiempo y al que hay que temerle todo el tiempo. Y en el cristianismo no negamos lo otro que es verdad. Ajá. Porque verdaderamente es Dios grande y poderoso, verdaderamente es el sí, Rey o sea, de Reyes. Está ese temor de Dios y que incluso es una gracia. Exactamente. Tener el temor de Dios, porque hay como ese respeto que le tienes de que sí tienes miedo de fallarle, claro. Y hacer eso, pero es un miedo diferente. Ni siquiera es miedo, o sea,
Sí, es un temor, exactamente, es temor de Dios. temor de es temor de fallarle, Dios. exactamente. Yo también lo había explicado como, ¿por qué no engañas a tu novia? Porque la quiero y porque me da miedo dañarla. Ándale, Lo mismo. así. Lo mismo. O incluso con los papás, O ¿no? O sea, desobedecer a los papás o incluso eso es un temor. Pero es un temor sano de respeto y de amor, de porque sé que les voy a causar daño. Exactamente. Y a ti también. Sí. No como en esas religiones que es más un porque es poderoso y pues me va a hacer algo. Exactamente. No, el cristianismo es la única religión que tiene esa familiaridad con Dios, que sí reconoce a Dios como el todo, pero al mismo tiempo sabe que nos dio permiso, porque fue un permiso que nos dio Dios, de ¿sabes qué? Pero tú háblame de tú. Por así decirlo, tal ¿no? cual. El típico de que tú llegas con alguien, no sé, alguien importante en una empresa, bueno, ¿cómo estás, señor? Ya, tú háblame de tú. Así lo hizo el Señor con nosotros. Sí, pero fíjate qué chistoso, o bueno, ahorita se me vino a la mente que en el Antiguo Testamento sí veíamos muchísimo a Dios como este ser que es, ser poderoso. Y es verdad también. Y así como inalcanzable, Sí. así muy inalcanzable. ¿Y qué pasa? Llega Jesucristo y nos establece de que, o sea, sí, pero no. O sea, no, o sea, tú sí puedes tener una relación genuina con Él, porque ahí es cuando Él como que establece que en comunidad también se puede orar, o sea, que no es nada más como a los elegidos. Claro. Porque siento que en el Antiguo Testamento era mucho de que, pues le habló a Moisés, le habló a Abraham, así, pero como, es que nada más a ellos. Y Jesucristo dice, no, o sea, Él está a tus manos, o sea, puedes llegar a Él, puedes comunicarte con Él por medio de estas oraciones, ¿no? Claro, y de la oración personal propia. Entonces, debe haber una familiaridad con Dios con sencillez, ¿no? Como quien le habla a un amigo, como quien le habla a su padre, a su madre, suponiendo que sean padres y madres se dejen, ¿verdad? Porque hay padres que no, pero en general. Como quien le habla a su padre, como quien le habla a su madre, como quien le habla a su hermano, como quien le habla a su amigo de la infancia. Sin barreras. Exactamente. Sin Tiene que ser barreras. una relación sin barreras. Sí reconocernos en humildad nuestra miseria, pero al mismo tiempo, pero mira, qué belleza que me estás dejando estar aquí, ¿no? En tu corte, en medio de tu corte celestial, yo platicando contigo, a pesar de ser quien eres. Exactamente, el ser que eres, o sea, tener esta facilidad de comunicarte con el Dios de dioses, o sea, es el único Dios. Sí. O sea, si quieres o no, sí es como un privilegio. O sea, también de que Jesucristo viniera y que nos dijera eso, de que no es tan difícil. O sea, Claro. es nada más tú romper las barreras, o sea, quitarle todas las trabas que tú le pones. Porque son trabas nuestras, aparte, al fin y al cabo, Exactamente. son puras trabas nuestras. Y sí, efectivamente. Y esa familiaridad, ¿qué iba a decir? Algo iba a decir. Sí, seguido me pasa. Ya, vence esa tentación que a veces nos pasa, y lo digo, a mí me ha pasado más de una vez, que vemos a Dios tan grande y tan lejano, que por eso nos ponemos las trabas y no nos acercamos, nos da miedo acercarnos. O vergüenza. O nos da vergüenza, Sí. o no queremos, no sé, como ese de que, ¿cómo lo voy a hacer, no? Primero, y segundo también, esa tentación de que no es bueno lo que nos ofrece. No sé si me explico. Aquí la dice el Santo Padre, pero es como a veces que nos da miedo su camino. O decimos de que yo quiero que sean así las cosas y no sé si lo que Él me ofrece de verdad es lo mejor. No sé si verdaderamente es tan bondadoso como dicen. No sé si verdaderamente es tan bueno, si de verdad me ama como dicen que me ama. Y es que es así, o sea, uno conoce a Dios al fin y al cabo por el oído que alguien te predicó, por la lectura de la palabra, lo va conociendo, sí, pero pues al fin y al cabo son oídas, no puede decir uno que conoce a Dios, no es una experiencia de Dios. La experiencia de Dios llega cuando ya lo haces tu amigo, porque ahí es cuando entonces todo lo que te decían, todo lo que había de su bondad, de su misericordia, de su poder también, de su grandeza, tú lo compruebas en carne propia. Y el ejemplo es, me parece, tú pon una figura histórica, la primera que se te venga a la mente. Frida Kahlo. Frida Kahlo, me sirve. Dijiste la primera que se te venga a tu mente. Me sirve. Frida Kahlo, para quien no sea de México, es famosa aquí en México por sus artista famosa, y creo que también ideóloga, medio comunista, pero Sí. Pero sí es famosilla aquí. Bueno, el punto es, Frida Kahlo, es un excelente ejemplo, sí. A ver. ¿Quién conocía más a Frida Kahlo? ¿Su mejor amiga o su biógrafo? El que hizo su biografía. Su mejor amiga, yo creo.
Efectivamente, porque tuvo esa relación cercana. Ajá. No es lo mismo aquel que se sentó y se puso a escribir, base investigó a su lo que- historia, ajá. investigó, no sé, quizás actas de nacimiento, que investigó su arte, sus pinturas, las fechas, testimonios de otros que lo conocieron y ya lo escribe. Al que tiene la relación. Aquel que tiene la Ajá, relación directa. Exactamente. Exactamente. Sí, totalmente. Así es el Qué conocimiento buen de ejemplo. Dios. Y muchas veces somos sirvientes, biógrafos de Dios en vez de sus amigos. Uy, qué fuerte. Es que ¿sabes qué? Nos da muchísimo miedo, o sea, como creerle, también siento yo. Eso. Eso es lo que pasa muchísimo, o sea, es que no le creemos. Como no le creemos, pues decimos, ¿para qué oramos? ¿Para qué esto? ¿Para qué aquello? ¿Por qué no le crees? ¿Y cómo le vas a creer si no lo conoces? O sea, te digo, puedes También. confiar, inicialmente hay que confiar en ese testimonio inicial, que como ahorita le estamos dando un testimonio de algo vivido, pues no me crean, cálenle. Pero Sí, o sea, vivan ustedes mismos, tal cual. hasta que lo vivan, Ajá. ya es cuando lo me van a creer, Sí, empezar con esta relación directa por medio de la oración. ¿no? Y cómo se vive, cállate, te lo voy a decir diciendo, cállate tantito, ponte en oración. Y vaya, se va a ver quizá un poco, pero no, quizá un poco burdo y A quizá ver. un modismo muy mexicano, no sé si alguien de otro país no entienda, pero cotorríen con el Señor. Sí, pues es que eso quiere. Eso quiere, Eso sí, sí, quiere, sí. que le cuentes tu día a día, tus problemas, tu todo. Sí. Lo bueno, lo malo, tus angustias, todo. Créanme, Eso a quiere. él no lo vas a hartar, ¿eh? Quizá tus amigos no. sí, quizá tu Pero pareja a él sí no. lo hartes, pero a él no lo vas a hartar. Él está ahí para escucharte, para platicar, para convivir, para que hasta... Recuerdo la historia de una santa, no me acuerdo qué santa era, no estoy seguro, pero que una vez fue al Santísimo ya... Y dijo, pues ahora qué digo, ¿no? Y que nos pasa todo, la verdad. ¿Y qué a todos nos sí ha o pasado. qué? Sí, Acá. sí. A todos nos pasa. Y ella además, porque ya había orado mucho, varias veces se quedó sin oraciones que rezar, se quedó sin ideas. Y que volteó a ver al piso y vio que traía zapatos nuevos y dijo, mira señor, tengo nuevos zapatos. Así, Sí, hombre. sí. Y otro ejemplo que a mí se me hace muy bello, ¿Cuál? la serie muy famosa de Chosen, sostengo, hay muchos que la critican, otros que están a favor, no me voy a meter en eso. Pero Al punto. A ver. ajá, algo que sí tiene esa serie que a mí me llama mucho la atención y que me ha servido mucho, es ese Jesús cercano a sus discípulos, ¿no? Totalmente. O sea, como... A su comunidad. A su comunidad, como a veces San Pedro está enojado, desesperado, como Mateo no entiende las cosas, no sé, Andrés. Y van con Jesús y le platican y él les contesta tranquilamente, una conversación tan cotidiana, tan normal, mucho más normal que la que tenemos aquí Sí, ahorita sí, nosotros, o sea, mucho más cotidiana, más de, a ver, pues esto qué, no entendí, ayúdame. Y así nos pide el Señor, que nuestra relación con Dios sea así, justo. Exactamente, con esa como normalidad y transparencia que tú le tienes al Señor, es que ahí empieza Dios a crecer en ti. Efectivamente. Totalmente. También aquí dice algo, que el discernimiento efectivamente pues no es una ciencia, ¿no? Y ahorita vamos a ver, bueno, antes, porque el, No sé en Papa dónde, que pero siento, sí. no, sí, aquí el Papa siento, bueno, así lo sentí yo lector, que empezó un tema, luego se brincó otro y luego se regresó al tema. Entonces, vamos a decir por qué esa familiaridad después, por qué esa familiaridad es tan esencial para el discernimiento. Ahora hablando del discernimiento, vaya, no buscamos una certeza absoluta, ¿no? No va a bajar a Dios y decirnos, es por allá. No. Normalmente, vaya, nos da emociones, nos da ideas, lo que es más prudente, y siempre, o casi siempre, queda la dudita, la verdad. En mi vida, por ejemplo, puedo decir que hay al menos 3, 4 decisiones que sé que sí fueron muy conscientes, que fueron muy meditadas, que fueron muy oradas, y que sé que fueron correctas, pero siempre queda esa dudita, ¿no? Siempre queda ese... De que, ay, ajá, y si no fue lo mejor, ¿así? exactamente, y si hubiera sido de otro modo o si pudiera regresar, ¿no? ¿Por qué? Porque dependemos mucho de los afectos también. Pero es que yo creo que Dios también nos dice y nos pide que no nos torturemos con cosas del pasado. O sea, Sí. Él dice, yo ya te perdoné, o sea, te perdono totalmente. O sea, cada día. Sí. O sea, cuando tú le muestras un genuino arrepentimiento de tus decisiones y acciones, Él borrón y cuenta nueva. Completamente. Para mí sigue siendo mi hijo, hija. Eso es verdad, sí. Sí, eso es cierto, no hay que torturarnos en el pasado Exactamente. porque el pasado ya no existe y es de Dios. O sea, punto. el hubiera no existe, No. más que nada. Ajá. Pero en el presente hay que entonces tomar ese trabajo, ¿no? Ese trabajo de me voy a sentar, vamos a pensar, vamos a reflexionar. Pero es cierto, la vida no siempre es lógica.
muchas veces nuestros afectos, nuestros sentimientos, nuestras pasiones, nuestras emociones, malas o buenas, son las que nos mueven mucho. Entonces también para eso sirve esta familiaridad con Dios, porque Dios nos aclara un poquito más y nos permite dejar de lado eso. Ya decía yo el ejemplo del océano, como él puede estar arriba todo revuelto, pero abajo todo tranquilo. Sí. Esa familiaridad con Dios nos va haciendo penetrar más en nosotros, dejando de lado todos esos miedos y emociones. Y pues sí, para bien o para mal, ¿no? Estos sentimientos hay que dominarlos porque son los que nos guían, ¿no? Muchas veces las personas que están, pero principalmente las que no están con el Señor, no es tanto por argumentos filosóficos, teológicos. Vamos a poner ejemplo de una persona atea, agnóstica. La gran mayoría de las veces no es porque se haya sentado a reflexionar si existe o no existe Dios y haya llegado a la conclusión lógica y clara de que no hay Dios. No, la mayoría de las veces es porque en sus afectos no se siente cómodo con la idea de Dios, porque en sus emociones le incomoda, se siente que no vale la pena, no quiere seguir el camino. Ahora sí, muchas veces utilizan la razón para justificarse. Sí, y es que los humanos somos bien contreras. Sí. La verdad. Pero ya es una justificación de lo que siento, en vez de con la lógica dominar el sentimiento. No sé si me explico. No, sí, totalmente. Y también en la relación con Dios nos puede pasar, ¿verdad? Hay muchas personas que siguen a Dios solo por el sentimiento. Que sí, son muy bonitos, hermosos los consuelos de Dios. Son probaditas del cielo. Pero pues no son Dios. Es que yo creo que también es el entender que es tener un corazón dispuesto en esas situaciones. Bueno, a mí, Nicole, me ha costado muchísimo trabajo entender ese concepto. O sea, el corazón dispuesto, ¿no? O sea, realmente abierto a todo lo desconocido. O sea, que también, quieras o no, también es Dios. Sí. Entonces eso, es de que, pues no entiendo, pero estoy aquí. O sea, es eso, ¿no? Pero quiero entender, o tal vez, pues obviamente no vas a entender todo, porque ese es el problema también del ser humano, que quiere entender todo y quiere saber todo. Y controlar todo. Controlar todo. Y Dios no te pide eso. Dios te pide que en base a lo que tú tienes y lo que vives, pues sí, obviamente estudies, entiendas, ¿no? Como tu vida, pero no que vayas más allá, sino con Él. Con los medios, pero vaya, si Dios no te quiere decir algo, ni modo, o sea, exactamente, no te aferres, o sea, no te aferres a eso, exactamente. Efectivamente. Pero sí, entonces esos afectos, por esa misma razón, cuando estamos entonces nosotros con Dios, Él va ordenando los afectos. Bien lo hemos dicho, los afectos, sentimientos, pasiones, no son malas, Dios no las puso ahí, pero están desordenadas, es como una caja de colores que aventamos. Exactamente. Ahí nomás. Dios lo que va haciendo es este color va aquí, este color va aquí, este color va aquí. Pues ayudándonos a poner todo en orden. Exactamente, y ya una vez ordenadas las pasiones y los sentimientos, pues viene más adelante, pero bueno, de poquito nos parecemos a Cristo, porque Cristo es el único que lo tenía plena y puramente ordenado. ¿Algo más te parece? Seguimos leyendo. No, adelante, por favor, continúa. A ver, continuemos. Es significativo muy bien. que el primer milagro realizado por Jesús en el Evangelio de Marcos sea un exorcismo. En la sinagoga de Cafarnaúm libera a un hombre del demonio, liberándolo de la falsa imagen de Dios que Satanás sugiere desde los orígenes, la de un Dios que no quiere nuestra felicidad. En el endemoniado, de ese pasaje del Evangelio, sabe que Jesús es Dios, pero esto no lo lleva a creer en Él. De hecho dice, ¿has venido a destruirnos? Muchos cristianos piensan lo mismo, que Jesús puede ser el Hijo de Dios, pero dudan que quiera nuestra felicidad. Es más, algunos temen que tomarse en serio su propuesta, lo que Jesús nos propone, significa arruinarse la vida, mortificar nuestros deseos, nuestras aspiraciones más fuertes. Estos pensamientos a veces se asoman dentro de nosotros, que Dios nos está pidiendo demasiado. Tenemos miedo de que Dios nos pida demasiado, que realmente no nos ama. En cambio, en nuestro primer encuentro vimos que el signo del encuentro con el Señor es la alegría. Cuando encuentro al Señor en la oración, me pongo alegre. Cada uno de nosotros se vuelve alegre, una cosa hermosa. La tristeza o el miedo son, sin embargo, signos de la lejanía con Dios. Si quieres entrar en la vida
guarda los mandamientos, dice Jesús al joven rico. Lamentablemente para ese joven, algunos obstáculos no le han concedido cumplir el deseo que tenía en su corazón, de seguir más de cerca al maestro bueno. Era un joven interesado, emprendedor, había tomado la iniciativa de ver a Jesús, pero estaba también muy dividido en los afectos. Para él las riquezas eran demasiado importantes. Jesús no le obliga a decidirse, pero el texto señala que el joven se aleja de Jesús triste. Quien se aleja del Señor nunca está contento, incluso teniendo a su disposición una gran abundancia de bienes y posibilidades. Jesús nunca obliga a seguirte, nunca. Jesús te hace saber su voluntad. Con tanto corazón te hace saber las cosas, pero te deja libre. Y esto es lo más bonito de la oración con Jesús, la libertad que Él nos deja. En cambio, cuando nos alejamos del Señor, permanecemos con algo triste, algo malo en el corazón. ¿Qué piensas, Nicole? Pues se me queda mucho el que se aleja del Señor está triste. Sí. O sea, y sí siento que... No es que sienta, es una realidad, más que nada. Y yo, no, es que sienta, es una realidad. Ajá, sí. Porque sí, yo bien. lo he visto en testimonios ajenos y en mí también. Sí. Sí, que a ver, o sea, ¿qué cambió? No, si tengo la misma vida y eso, ¿qué cambió? Tu relación con Dios. Sí. Porque yo he visto cómo Dios llega al corazón de las personas y a su mente más que nada. Sí. Porque sí tengo muy presente Ajá. que el cómo ves la vida es tu día a día. O sea, ¿sí me explico? Sí. O sea, en base a lo que tú tienes aquí en tu mente de... A ver, porque sí, aquí dice de que es muy cierto de que, ay, pues es que no me quiere ver feliz porque esto a mí me da, yo qué sé, felicidad y satisfacción X o Y, ¿no? Pero cualquier no vicio es eso. X, pongan Exactamente. alcohol, lujuria, el vicio que quieran, ira. Y que eso lo gula. confundes, y que ya lo hemos hablado, con felicidad. Claro. Porque el demonio se encarga de confundirte todo el Sí. tiempo. Es su trabajo. Y de que, es su trabajo, exactamente. Entonces Dios no es que quiera eso, o sea, es al contrario. Y cuando tú permites, cuando ya dejas de aferrarte tanto a esas cosas mundanas y ya sueltas, ahora sí que el timón a Dios, es cuando ya empiezas a ver que en tu día a día sí tienes felicidad plena y en Él también. Claro. O sea, sin necesidad de esas cosas. ¿Y ya? Es que... ¿O tú qué opinas? Sí. Te No, veo estaba pensando lo que muy dijiste. pensativo. Sí. Es que efectivamente no sabemos qué tan esclavizados estamos a nuestros vicios hasta que tratamos de salir de ellos y nos damos cuenta que somos profundamente esclavos de nuestros vicios. Pero quien está con Dios, quien sigue a Dios, quien está siguiendo el camino de Dios, es libre, verdaderamente libre. Y quien es verdaderamente libre es feliz. Mucho se habla de la libertad, del liberalismo, de un... No sé, desde cuestiones políticas y todo eso, hasta cierto punto sí, vaya, son medios para alcanzar la libertad, pero lo esencial es la libertad espiritual. Un ejemplo que se me viene a la mente es en San Pablo, en la carta, no me acuerdo qué carta, la última, no me acuerdo el nombre de la carta, pero bueno, en la que habla, es una epístola pequeña que le está diciendo... Se había escapado un esclavo de un conocido de Pablo. El esclavo se hizo cristiano y Pablo, convence al dueño que lo reciba sin maltratarlo ni nada, porque también ya es cristiano, ¿no? Efectivamente, la esclavitud está mal, efectivamente no debió haber tenido, pero bueno, en aquella época no era viable quizás cortar la esclavitud de golpe. Y tampoco lo hacía, nunca dijo el Señor algo así tan en específico, porque lo que Dios dice en muchos sentidos es, y aunque vives en condiciones terribles, en esclavitud, en lo que sea, si tú tienes el corazón limpio y en mí eres libre. O sea, la libertad es en el corazón. Y hay quienes tienen millones, se sienten libres, pueden viajar, tienen su jet privado, pueden viajar donde quieran, cuando quieran, pueden hacer lo que quieran, tienen el dinero para no trabajar 10 años si quieren, pero no son libres porque son esclavos de sus vicios, pasiones y de sí mismos. Y es peor esa esclavitud que la otra. Y que incluso Jesús en un evangelio que ahorita no recuerdo, tal vez tú te acuerdes, andamos bien mal los dos, que dice que el que va a ser genuinamente y plenamente feliz va a ser el que tenga corazón como un niño.
Sí. Porque un niño no le importa cuánto dinero, así de que no, o sea, su felicidad y todo es como lo de, no lo material. La sencillez. O sea, como, exactamente, gracias, la sencillez, que no me acuerdo como qué pasaje es y así, pero también me hiciste recordar ahorita en un tema que he tenido muy presente esta semana, Sí. que es de que, a ver, Nicole, ¿a quién estás más alineada? O sea, tú hoy, así de que, ¿a la voluntad de Dios o a la del chanclas? Sí. Y digo, chin, qué fuerte. Paréntesis, Pero coloquialmente el se le dice el chanclas al demonio aquí en México. No sé por qué. Pero Ay, sí. perdón. No, sí, perdón, sí, dale. sí es cierto. Dale. Así se le dice al del Sí, otro sí. bando. Y yo, chanclas. Pero sí es cierto, es de que, a ver, o sea, es ponerte a pensar y reflexionar y hacer introspección en tu vida. Sí. De que, a ver, ¿tu voluntad dónde está más? ¿A la de Dios? ¿O a la del otro lado, no? Claro. Se los dejo. Y yo, entonces, como termómetro, por así decirlo, como medidor, tenemos la alegría. Si nuestra voluntad está más alineada a Dios, debe haber una alegría profunda desde el corazón. Y debe haber también mucha paz. Y ojo, se confunde a veces la alegría con el Señor a la de el otro lado. Sí, no, yo sé. Ajá. Sí. Alegría en cuanto a paz. No estar todo el tiempo saltando y eufóricos. No. Eso es estar eufórico, estar contento. Sí, porque recordemos que todo lo del otro lado, bueno, ya les explicaron lo del chanclas. Lo de chanclas es momentáneo Sí. y lo de Dios no. No Sí. es una felicidad que nada más te duró 2 segundos, 10, o sea, De eso 10 hablamos la vez minutos. pasada. ¿Te acuerdas que era una Ajá. paz duradera? Como San Ignacio le duraba un buen rato. Exactamente. Y penetraba más es así, profundo. porque penetra, todo lo de Dios penetra en ti. Y si estás llevando una vida muy triste, si no te sientes bien contigo mismo, vaya, efectivamente hay casos médicos que son inevitables. Ahí si ocupas medicina, si ocupas tratamiento, terapia, lo que sea. Pero aún así, y yo conozco muchas personas y yo mismo que tenemos esos tipos de problemas psiquiátricos, así lo voy a decir, pero que inclusive dentro de, como dije, todo ese revoltijo que hay arriba, inclusive dentro de, puede estar uno tristísimo por fuera, pero por dentro tener la paz de Dios. Si está luchando, a pesar de que el cuerpo no esté respondiendo. Exactamente. Es Y una si en gracia esos de Dios. casos una persona que no tiene esos problemas va a ser mucho más evidente, mucho más claro, que si está yendo hacia la tristeza es porque algo no va bien con Dios. Ujú. Porque ha descuidado su relación con Dios. Efectivamente, y entonces las decisiones que está tomando no son según Dios. Exactamente. Y también el ejemplo aquí dice del endemoniado, vaya, es muy fuerte, pero muy cierto. ¿Por qué? Como ya dijimos antes, pero aquí lo aclara mucho más el Santo Padre, no es lo mismo ubicar a Dios, saber de Dios, Ajá. que conocerlo de verdad. El demonio cree en Dios, sí, lo ha visto, lo derrotó, lo venció, pero no por eso se va a salvar. No Dijiste todo el que que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. O sea, dijiste, el demonio derrotó. No, perdón, Al fue revés. derrotado, fue al revés. Ajá. sí. Ay, yo, así yo, no, Dime, al revés. Sí, Yo, ok, ¿cómo que me ¿cómo? corriges? Sí, fue derrotado por Dios, obviamente que lo conoce, pero en ese conocimiento no penetra, sino es un conocimiento más superficial y por ende lo odia. Aquí en este caso el endemoniado sabía que era Jesús, sabía que era Dios, sabía que era su creador, pero no le cree que sea bueno. Ese es el problema del demonio, de los demonios en general, y el problema de muchos de nosotros. A veces sí hay un Dios, sí sé que es Jesús, sí sé, ok. Pero ya, inclusive podemos decir, sí es bueno, pero ya en el momento, ya cuando vemos la prueba, la dificultad, cuando estamos pensando, no la pensamos. Y no tiene que ser así, oye, es evidente, murió en la cruz, te dio todo. Te dio todo. Y como dije el programa pasado, y si se les dejé de tarea, repasen su vida y vean la bondad de Dios. Hay que repasar la propia vida y ver la bondad de Dios, porque si no, pues es igual que el demonio. Sí, y aparte como aquí lo menciona también en el Santo Padre, de que hay que estar muy atentos a esta falsa imagen de Dios Claro. que tenemos. Muy atentos a eso, o sea, realmente conocerlo, o sea, porque no tienes, o sea, ¿cómo te atreves a hablar de alguien que no conoces también, no? Es verdad. Y es que sí es muy cierto, tendemos mucho a la falsa imagen de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos ser un Dios a nuestra medida. Totalmente. Muchos nos decimos cristianos, pero pocos creen en el verdadero Dios que nos presentó Jesucristo.
Y también porque nos guiamos mucho como por el diálogo de las personas. Claro. Y eso como que te puede alejar también de Dios, ¿no? Claro. Eso es eso. Y obviamente la imagen más pura y perfecta del Dios real hasta el cielo. Seguramente siempre va a haber una que otra cosilla que vamos a estar viciada. Normal, somos humanos. Pero hay gente que cree en un Dios que de plano nada que ver con el Dios cristiano, nada que ver con el Dios verdadero, nada que ver. Y no lucha contra esos vicios, esas ideas. Por eso sí tiene su gran importancia la doctrina, ¿eh? La doctrina, que me refiero al catecismo, el magisterio, etcétera, etcétera, porque nos guían para no cometer esos errores. Claro, hay que convertirlo en vida. Como bien dije, si solo sabemos la biografía, pues de nada nos sirve. Pero si aparte de haber sido mejores amigos hacemos la biografía, ¡qué diferencia!, ¿no? Sí, exactamente. Sí, porque también ahorita que estás mencionando el tema de la iglesia, también confundimos que, por ejemplo, las personas que no conocen o no se adentran más como a lo que es la iglesia, a ver, es de que la iglesia no va a inventar nada. La iglesia administra todos los conocimientos que Jesucristo vino a darnos. ¿Esa es su función? Es eso, esa es su función, sí. Exactamente. Y entonces ya, tu función, porque tú también eres iglesia, y ya lo hemos hablado, o sea, es aprender y no cerrarte a conocer a Dios, que es tu Salvador y tu Creador, o sea, todo. Me gusta mucho cómo lo dices, porque es cierto, la función principal de la iglesia es sí salvar almas. Okay, sí, primero, pero administra. Pero ¿cómo lo hacemos? Enseñanzas. Y en el cómo, administrando lo que Dios da. No puede inventarse nada nuevo, no puede desarrollar nada nuevo, no puede cambiar nada que ya esté. Por eso hay mucha gente que quiere cambiar a la iglesia. Ok, en cuanto a lo externo sí se puede y se hace a cada rato, hay reformas. El ejemplo más claro es el rito de los 60s, como era en latín, de espaldas, hermoso por cierto, y actualmente también es hermoso, pero ya es en la lengua, ¿verdad? Eso es lo externo, son los accidentes, como dirían los filósofos. Pero ya penetras en la esencia, tanto en la doctrina como en la fe, como en la moral, y especialmente en la moral. Aquí hablo evidentemente de la moral en cuanto a la sexualidad, en cuanto a anticonceptivos, en cuanto a las parejas homosexuales, todo eso. Vaya, no es que la iglesia no quiera cambiar, eso no lo puede cambiar porque está en su esencia. Sí, exactamente, o sea, es la base. Es la base. Exactamente. Y es únicamente cuidadora, es vigilante. Y buena administradora y administradora de las gracias, no crea nada, no puede cambiar nada. Y sí siento que es una parte de ignorancia de todos los católicos y cristianos católicos, esa parte de que no es que la iglesia esto, es que la iglesia esto. A ver, no, o sea, todos somos iglesia para empezar, o sea, punto 1. Y 2, no puede cambiar nada. O sea, la iglesia no puede cambiar nada, o sea, administra las cosas y las enseñanzas que Jesucristo vino a enseñarnos, pero no cambia. ¿No? Y si no me creen, chequen a los padres de la iglesia. Sí. Yo sí los llegué a estudiar un poco. Factos. Sí, llegué a estudiar un poco los padres de la iglesia. Quienes son básicamente los principales escritores y sabios de los cristianos de los primeros 300, 400 años. O sea, de que murió Jesús hasta poquito después de Constantino y del concilio de Nicea y de Constantinopla. Chéquenlos y van a ver que sí, cambiaron las formas, cambiaron los medios quizás, pero en la esencia es la misma. En lo central es exactamente lo mismo. Estoy 100% seguro y daría mi vida por decirles que yo creo lo mismo que creía San Agustín, que creía Orígenes, que creía San Ambrosio, que creía San Juan Crisóstomo, que creían ellos. Es exactamente lo mismo que se cree en la Iglesia Católica el día de hoy. Es un paréntesis, quizás no es del tema, pero salió a tema y aprovechamos. Y por algo lo estás diciendo. Muy bien. Aprovechamos. Muy bien. ¿Te parece si vamos al siguiente tema? Sí, me parece muy bien. Adelante. Discernir qué sucede dentro... Discernir qué sucede dentro de nosotros no es fácil, porque las apariencias engañan, pero la familiaridad con Dios puede disolver suavemente dudas y temores, haciendo nuestra vida cada vez más receptiva a su amor. A su amable luz. Según la bonita expresión de San John Henry Newman, que por cierto ya no es el doctor de la iglesia, Newman. Los santos brillan a la luz, brillan de luz refleja y muestran en los gestos sencillos de su jornada la presencia amorosa de Dios que hace posible lo imposible. Se dice que dos esposos que han vivido juntos mucho tiempo queriéndose terminan pareciéndose. Algo similar se puede decir de la oración afectiva, de la forma gradual pero eficaz que nos hace cada vez más capaces de reconocer
lo que cuenta pero lo que cuenta con naturalidad, como algo que brota de lo más profundo de nuestro ser. Estar en oración no significa decir palabras, no. Estar en oración significa abrir el corazón a Jesús, acercarse a Jesús, dejar que Jesús entre en mi corazón y nos haga sentir su presencia. Y ahí podemos discernir cuándo es Jesús y cuándo somos nosotros con nuestros pensamientos, muchas veces lejos de los que Dios quiere. Pidamos esta gracia, vivir una relación de amistad con el Señor como un amigo habla al amigo. Yo conocí a un anciano hermano religioso que era el portero del colegio. Paréntesis, el Santo Padre Francisco era jesuita, eran de los religiosos. Que era portero del colegio. Y él cada vez que podía se acercaba a la capilla, miraba al altar y decía: hola, porque tenía cercanía con Jesús. Él no necesitaba decir bla, 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 bla. No. Hola, estoy cerca de ti y tú estás cerca de mí. Esta relación que debemos tener en la oración. Cercanía afectiva, como hermanos. Cercanía con Jesús. Una sonrisa, un gesto sencillo. No recita palabras que no llegan al corazón. No recitar palabras que no llegan al corazón. Como decía, hablar con Jesús como un amigo habla a otro amigo. Es una gracia que debemos pedir los unos para los otros. Ver a Jesús como nuestro amigo más grande, nuestro amigo fiel, que no chantajea, sobre todo que no nos abandona nunca, tampoco cuando nos alejamos de Él. Él permanece en la puerta del corazón. No, yo de ti no quiero saber nada, decimos nosotros, y Él se queda callado, se queda ahí cerca del corazón, porque Él siempre es fiel. Vamos adelante en la oración, digamos la oración del hola, la oración para saludar al Jesús con el corazón, la oración del afecto, la oración de la cercanía con pocas palabras, pero con gestos y buenas obras. Gracias. Nicole, ya se nos fue el programa, no puedo creer. Hay que sacarle jugo, todavía hay tiempo de sacarle jugo. Gracias a Dios, ahora sí hubo tiempo. Se acabó. A ver, déjame ver qué. Primero. No, empiezo yo. Bueno, ¿quieres empezar tú? Como quieras, si quieres, sí. A ver, adelante. Ok, discernir entre nosotros no es fácil, eso es una realidad. Ya lo hemos dicho y lo seguiríamos diciendo seguramente. Este tema espero no se vuelva repetitivo, pero es que son factores que hay que ir. Vamos penetrando y para penetrar vamos como poquito a poquito, ¿no? No es fácil porque somos un mundo, ¿no? Cada cabeza es un mundo y es un desorden las cabezas cuando no está Cristo ahí. Exactamente. Pero la primera de Dios para esto sirve, era lo que quería decir. Va disolviendo dudas y temores, poco a poquito. El ejemplo que pone aquí el Santo Padre es muy claro y creo que todos conocemos ese ejemplo, ¿no? Vamos a pensar si alguna vez han conocido un matrimonio que haya durado, no sé, 25, 30, 40, 50 años. Llegan a su mente ese matrimonio, que hayan convivido con él. Estamos hablando que el matrimonio eran dos personas originalmente diferentes y muchas veces son muy diferentes, que deciden unirse y convivir juntos. Bueno, aquellos matrimonios que se aman y duran tanto, con el tiempo efectivamente se van pareciendo. Yo puedo pensar a cierto punto en mis abuelos, en otros matrimonios que he conocido, inclusive en mis propios padres, como tanto lo que ellos me platican de su juventud, que verdaderamente eran polos muy opuestos, hasta, bueno, tengo 24 años, inclusive mis padres desde hace 20 años, que es cuando más o menos tengo uso de razón, ahora han cambiado mucho, ¿no? Esto es para que lo meditemos, para que lo pensemos y para que mediten, porque me comenta que ya se acaba el tiempo. Y fíjate Nicole, te dejé con la palabra, perdón, no escuché bien. Fíjate que a mí también me llamó muchísimo la atención eso, de que finalizó con el padre, de que estas similitudes que tenemos. Y a ver, hay un dicho que para mí es muy cierto, que dime con quiénes te juntas, o cómo va, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Efectivamente. Y eso es muy cierto. Con el Señor, no que estés igual, pero tienes muchas similitudes y actitudes referentes a tu ambiente. Y si te juntas con el Señor, te pareces a Él, y eso es ser santo. Exactamente. Bueno, nos despedimos. Dios me los cuide, bendiga muchísimo, de verdad. Ruegan por nosotros, nosotros por ustedes. Sigan meditando esto, que vale mucho la pena. Dios los bendiga.